meeting is being recorded. Vale, anoto todo esto, ¿eh? Anoto todo esto, las preguntas que estáis haciendo. Bueno, primero que nada, el enlace de la grabación os lo enviaré mañana al correo electrónico, ¿vale? Así que disfrutad de la masterclass y no os apuréis si no os habéis enterado de algo porque lo podréis volver a visualizar. Primero que nada, yo soy Jessica, soy la fundadora de Formando Cerebros. Somos una plataforma especializada en formaciones, sobre todo hacia la neurorehabilitación y la neuroeducación. Y llevamos poquito recorrido, llevamos poco más de un año. Así que ya estuvimos con Juan hicimos la primera formación, que fue el curso de cómo enseñar a leer, que fue muy chulo, a mí me encantó. Y para este tema no tenía dudas de que quería contar con él, porque Juan, eres un gran referente, por lo menos muchos de aquí te consideramos un referente en cuanto al aprendizaje de la lectura y en este caso la comprensión lectora. Voy a presentarte un poco, pero si digo algo mal, ten la libertad de pararme, ¿vale? Juan es doctor en educación, es psicopedagogo, es maestro y orientador en el Colegio Santa María la Real de Sarriguren, Navarra. Además es profesor asociado en la Universidad de Navarra Bueno, y... actualmente profesor invitado, ya no. Vale, profesor invitado. Vale. Sí, ya no hay profesores asociados en la Universidad de Navarra. Vale, eres invitado, bien, pues perfecto. Además, pues tienes un blog muy interesante que se llama Comprensión Lectora Basada en Evidencias y bueno, tienes muchas publicaciones realizadas, las últimas en concreto pues son Profe, eso no lo pone o Enseñar a leer, cómo hacer lectores competentes. No sé si quieres añadir algo a todo esto que he dicho, algo de lo que estés especialmente orgulloso y que no haya comentado. Bueno, en cuanto a publicaciones, en realidad la última que he hecho ha sido la función ejecutiva para educadores, que es Sí. y cómo se desarrolla, aunque hay una cosa que está a punto está en edición sobre la dislexia, Ajá. que, bueno, claro, ya es cuestión de la editorial, maquetadores, cuestiones de calendario, marketing, etcétera, etcétera, pero dentro de muy poquito estará disponible, espero. Pues estamos todos impacientes por leerlo. Juan, ¿de dónde te viene esta pasión por la investigación sobre los métodos de aprendizaje? Del aprendizaje y de la lectura, ¿no? Que es el tema que nos concierne hoy. ¿De dónde te viene esto? Bueno, y sobre todo mi interés siempre ha sido por la comprensión, sobre todo por la comprensión lectora, y esto me viene de un momento muy concreto cuando yo estudiaba magisterio. Cuando yo estudiaba magisterio comencé haciendo la especialidad, porque entonces no eran menciones, eran especialidades, soy bastante antiguo, Sí. comencé con la especialidad de lengua extranjera. Y hice mi primer curso en lengua extranjera, pero realmente a quien lo que me gustaba, lo que envidiaba era lo que hacían los de la especialidad de audición y lenguaje. Y entonces, después de acabar el primer curso, me cambié de especialidad, ¿no? Para poder hacer la audición y lenguaje que me gustaba, que eso era lo que a mí me interesaba de verdad. Y ya cursando la especialidad de audición y lenguaje me di cuenta de que había un tema, ¿no? Que había cosas que se trataban con más o menos profundidad, pero siempre que se llegaba a la comprensión, eso como que se pasaba de puntillas, ¿no? La comprensión, ¿no? La explicación de la comprensión, cómo funciona la comprensión, cómo se desarrolla la comprensión, eso como que parecía que no se trataba, que no se trataba porque no se sabía, porque se desconocía. Y entonces, pues me llamó la atención, como yo soy muy de retos y de cosas así, pues ya entonces empecé a tener, pues a mí lo que me interesa es estudiar precisamente la comprensión, precisamente lo que no se sabe.
Y por eso, desde que estaba en los estudios de magisterio, siempre he tenido un especial interés por la comprensión y por la comprensión lectora. Y luego, pues bueno, tuve la oportunidad de seguir estudiándolo en psicopedagogía. Luego ya inicié pues, estudios de doctorado que fueron orientados precisamente hacia la comprensión del lenguaje. Empecé con la comprensión de metáforas y acabé con la comprensión lectora. Esa es un poco la historia, ¿no?, de mi interés por todo esto. Y luego, pues a partir de la comprensión, uno tiene que entrar en todos los aspectos de la lectura, en decodificación, en dificultades de aprendizaje. Al final está todo muy relacionado. Sí, sí, sí. La verdad que al final has investigado tanto sobre comprensión lectora por motivación propia, porque te ha nacido a ti, te llegó esa curiosidad y ahí empezaste a investigar. Documentándome un poco para la entrevista de hoy, en algunos periódicos nacionales se afirma que las dificultades de comprensión lectora están detrás de más del 50% de de las dificultades de aprendizaje. ¿Tú barajas estas estadísticas o es un titular exagerado o se queda corto? Pues la verdad es que no sabría, no tendría datos, ¿no?, para decir si están exagerando o no están exagerando, pero yo creo que el problema igual está en el tono del titular o en lo que podemos entender, ¿no? Porque enseguida podemos entender, entonces los problemas de aprendizaje, ¿no?, son debidos a dificultades en comprensión lectora, y eso sería demasiado simplista, es decir, porque actualmente, por ejemplo, se debate si existe o no existe un trastorno de la comprensión lectora. Es decir, si hay gente que tiene dificultades de comprensión lectora como algo específico, ¿no? Como hay otra gente que tiene dificultades en el cálculo, ¿no? Y entonces lo que le cuesta es el cálculo, y otro tipo de aprendizajes los hace bien. ¿Y por qué se debate esto? Porque cuesta mucho encontrar problemas de comprensión lectora que no estén explicados por otra cosa. Al Claro. final, lo que vemos como un problema de comprensión lectora muchas veces es una dificultad de la lectura, es una mala decodificación. Alguien que no lee correctamente, alguien que no lee de forma fluida, pues tiene muchas probabilidades de tener dificultades en la comprensión, pero claro, esas dificultades se solucionan sobre todo consiguiendo una buena fluidez lectora, una buena decodificación. Hay gente que tiene problemas en la comprensión por problemas de lenguaje, o ni siquiera por problemas de lenguaje, por un menor desarrollo de lenguaje, de vocabulario, de familiarización con estructuras sintácticas, que a veces podría tener hasta un origen sociocultural, ¿no? Es decir, gente con estimulación, que crece pues, en ambientes desfavorables para la cultura y para el conocimiento, y eso va a afectar al desarrollo de su lenguaje oral y va a afectar a la comprensión lectora. Pero no es un problema de comprensión, no es un problema de lenguaje, es un problema lingüístico. Entonces, podríamos estar hablando a lo mejor de un diagnóstico menor de trastornos de desarrollo del lenguaje o incluso de dislexia. Cuando se detecta que un niño tiene dificultades en comprensión lectora, acabas de comentar que solo comprensión lectora a lo mejor no está alterado, ¿no? Sino, como bien has dicho, también hay una falta de vocabulario, de esa fluidez. Entonces, ¿puede que haya otras patologías que no se hayan detectado? Sí, es algo que puede suceder. Bueno, de hecho, yo un poquito, ¿no? Cuando explico mi modelo de lectura, digo, una vez que se detecta un fallo un problema de comprensión, una deficiencia en la comprensión, no nos podemos quedar ahí. Es decir, claro, lo siguiente es preguntarnos por qué está fallando en comprensión y, como mínimo, explorar estas dos áreas: la decodificación, la precisión, la fluidez lectora, y el desarrollo lingüístico, ¿no?, la capacidad
vocabulario, estructuras sintácticas, conocimientos de estructuras de los textos, la capacidad de hacer inferencias. Y sí que es cierto que nos podríamos encontrar gente bueno, que no se encuentran problemas en esas áreas, pero está rindiendo mal en comprensión, ¿no? Son los que se llaman los problemas de comprensión atípicos, ¿no? Porque parecen, ¿y eso de dónde viene? Muchos de estos problemas de comprensión atípicos pueden ser una cuestión ya de ejecución. Es decir, no de tus capacidades para comprender, sino de qué estás haciendo con tus capacidades para comprender. Hay gente que tiene buena capacidad para comprender, pero no la emplea. Por ¿Cómo que no la ejemplo, emplean? A ver, ponme si un yo, ejemplo. si yo leo un texto, bueno, o sea, de hecho, el, uno de nuestros dramas como humanos es que normalmente nuestra capacidad de comprender los textos no la empleamos. Tendemos todos, yo también, a hacer una lectura superficial, una lectura en piloto automático, que Sí, muchas veces nos es suficiente, pero en nuestras experiencias tenemos errores, nos damos cuenta de que hemos interpretado mal cosas, de que no hemos leído bien, precisamente por eso. Podríamos tener el caso de ¿no? En el colegio, un alumno o una alumna que al leer el texto lee sin ninguna intención de comprenderlo, sin ningún objetivo, es decir, su objetivo es acabar. Esto pasa mucho en las aulas, ¿no? Dice, yo estoy leyendo esto y mi principal objetivo es acabar cuanto antes. Claro, difícilmente vas a comprender si no estás tratando de profundizar en el texto. Podría haber una persona que esté leyendo el texto y esté pensando en otra cosa. claro. Entonces, difícilmente va a comprender. Entonces, hay problemas de comprensión. Claro, hay que tener en cuenta que aunque nos hacemos la ilusión de que evaluamos y medimos la comprensión lectora, eso es muy difícil. En un aula, en mi colegio, ¿no? Mis compañeros, mis compañeras, pues igual en un trimestre pasan 3 pruebas de comprensión lectora, hacen 3 medidas de comprensión lectora. Y no es nada extraño que un alumno tenga en la primera medida pues una calificación de 7, en la segunda una calificación de 4 y en la tercera una calificación de 9. Claro, ¿qué quiere decir? Que su comprensión lectora es fluctuante. Es decir, en 3 meses ha cambiado su comprensión lectora. Dice, no, una prueba la hizo así, otra prueba la hizo así, otra prueba la hizo de la otra manera. En realidad no medimos la comprensión lectora, sino que observamos cómo el alumnado responde a preguntas sobre un texto concreto en una situación concreta y eso puede dar lugar a resultados variables. Y a partir de esos resultados intentamos adivinar cómo es su comprensión lectora. Sí que es verdad. O sea, de hecho, es que una vez hice una valoración de un niño que tenía dislexia, vino diagnosticado con dislexia y a mí me hizo una prueba maravillosa. Y cuando yo le trasladé el informe a la familia, me dicen, ese no es mi hijo. Porque tenían ya como que su hijo no entendía nada prácticamente de los textos. Entonces, Juan, ¿se puede detectar desde una etapa inicial cuando un niño que a lo mejor está empezando a leer va a tener dificultades en un futuro de comprensión lectora? Pues, bueno, podemos acercarnos un poco, es decir, hay algunas todas estas cosas que estoy diciendo en realidad, es decir, ahora mismo los modelos que se están manejando, ¿no? tendrían 3 componentes, que serían el de decodificación, en el caso además de la lectura del español, dentro de la decodificación muy importante la fluidez. Tendríamos el componente de desarrollo lingüístico y tendríamos el componente ejecutivo. Incluso hay modelos que no tienen el componente de ejecución, que solo tienen el de decodificación y el de desarrollo del lenguaje, ¿no? Ya en los años 80 hubo una gente que intentó predecir la comprensión lectora basándose en 2 medidas. La decodificación, la precisión al leer listas, por ejemplo, de palabras o de pseudopalabras. Creo que utilizaban pseudopalabras en los estudios iniciales. Eso y la comprensión oral.
y con eso trataban de predecir la comprensión lectora. Es la Simple View of Reading, el modelo simple o la concepción simple de la lectura, que es un modelo muy, muy conocido, muy influyente en todo el mundo, pero curiosamente en los países hispanohablantes es muy desconocido, ¿no? Ha tenido mucho más peso en otros países, en los angloparlantes, que es de donde surge, pero también en Alemania, en Francia, ¿no? Y en otros sitios. En Francia, por ejemplo, están un poco orientando la enseñanza de la lectura según ese modelo, según esa propuesta. Y este modelo, que se crea en los años 80, todavía en la actualidad sigue vivo porque sigue funcionando, es decir, se ha estudiado en muchos idiomas, se ha intentado, ¿no? El decir, pues esto, vamos a ver si encontramos algo que lo explique mejor, vamos a ver si poniendo otros componentes esto se explica mejor, y es muy difícil predecir la comprensión lectora mejor que con esas dos medidas, una medida de decodificación y una medida de comprensión oral. Entonces, pues bueno, en cierta manera, con eso podemos un poco, ¿no? Tampoco son modelos perfectos, ¿no? Estamos explicando un porcentaje de la varianza de los resultados futuros de comprensión lectora, que puede ser, pues en algunos casos, entre un 20 y un 70%, ¿no? En unas investigaciones más, en otras menos. No vamos a acertar al 100% nunca, ¿no? Ni se espera. Uh-huh. Juan, puede ser que a lo mejor nos escuche alguien que no esté familiarizado con estos términos. Entonces sí que me gustaría que definieras qué es la decodificación. Sí, la decodificación es el leer correctamente lo que pone en el texto, ¿no? Si yo está escrito la palabra mano, yo leo mano y eso es decodificar la palabra, ¿no? Sería la mecánica de la lectura, ¿no? En educación hemos hablado mucho o antaño hablábamos, ¿no? De lectura mecánica y lectura comprensiva. Pues la decodificación sería la parte mecánica, leer correctamente lo que dice el texto y además leer con fluidez, es decir, leer con una velocidad adecuada a lo que estás leyendo, respetando los signos de puntuación, agrupando las palabras. Eso también sería parte de la decodificación. Juan, nos preguntan sobre el modelo que acabas de hablar, ¿cómo se llama y en qué consiste un poco? Lo escribo en el chat porque cuando lo digo Sí. en inglés igual solo me entiendo yo. Entonces, en inglés es la Simple View of Reading. Simple View of Reading, para los que no lo escuchen. Ahí lo he escrito. Y en español se le conoce como modelo simple de lectura, creo que es la denominación más común, y también yo lo he llamado cuando he escrito, muchas veces y otra gente también, concepción simple de la lectura, ¿no? Es un modelo que nos recuerda algo que está muy vivo actualmente, es para conseguir una buena comprensión lectora, para conseguir una futura competencia lectora adecuada, tenemos que tener en cuenta dos dimensiones de la lectura, la mecánica, la de la decodificación, y la comprensiva, la del lenguaje, y dice el modelo, las dos son necesarias pero no suficientes. Es decir, no podemos abandonar una ni podemos centrarnos en una, ¿no? Igual antaño le dábamos mucho peso a la mecánica. Cuando yo iba al colegio no se trabajaba la comprensión, te enseñaban a leer, leías mucho en voz alta, hacíamos lectura expresiva y se daba por supuesto pues, que si eras lo suficientemente listo ya entenderías lo que leías. No había trabajo de la comprensión. Entonces, esa forma era incorrecta porque estábamos dejando de lado la parte comprensiva. Y solo la mecánica no es suficiente. Pero actualmente miramos el currículo, ¿no? El decreto de mínimos del currículo actual en España de la asignatura de lengua, y es que la mecánica se ha olvidado. Nos centramos ya desde el primer curso de primaria, objetivo, la comprensión de textos, ¿no? Dice, vale, pero y leer correctamente y leer con fluidez, eso no aparece en el currículo. Con lo cual, otra vez, hemos vuelto
nos hemos ido al opuesto, ¿no? Este péndulo que parece que tenemos en educación, que nos vamos de un extremo a otro, nos hemos ido al otro extremo y eso tampoco es lo que necesitamos porque la parte comprensiva es necesaria, pero no es suficiente. También tenemos que cuidar la parte mecánica, tenemos que hacer un trabajo equilibrado, bueno, no un trabajo equilibrado, la parte mecánica, en cierta manera, es restringida. Es decir, leer correctamente, pues hay un momento en el que ya está, ya conoces todas las letras, ¿no? Ya las interpretas correctamente y ahí no vas a aprender más. Lo que puedes es mejorar la fluidez, pero incluso la fluidez ya en una educación secundaria, la velocidad lectora no cambia mucho de año en año, es decir, ya se llega a una fase de estabilidad, ¿no? Y no vamos a llegar a una velocidad lectora pues que vamos a mantener a lo largo de nuestra vida, más o menos, ¿no? Y ahí ya no vamos a tener progreso. El progreso siempre lo vamos a poder tener en la parte comprensiva. Siempre vamos a poder aprender nuevo vocabulario, siempre vamos a poder conocer otras estructuras que son raras, que son extrañas, siempre vamos a poder utilizar conectores, ¿no? Que normalmente no utilizamos. Ahí tenemos margen de mejora. Nos Pero bueno, pregunta Juan Michael que qué opinas de la lectura en pirámide. La lectura en pirámide. Claro, supongo que la lectura en pirámide es un tipo de ejercicio, ¿no? En el que se leen textos que igual empiezan con una palabra muy cortita, en la siguiente línea hay una palabra un poco más larga, como que la cantidad de información en cada línea va creciendo, además está centrado, ¿no? Y entonces el texto parece como que forma un triángulo. Supongo que es esto, ¿no? Es a lo que es en lo que Supongo que será eso, supongo que sí. me Sí, hace ¿no? pensar. Son ejercicios de tipo visual, ¿no? Que bueno, que estuvieron un poco de moda hace bastantes años, que todavía se siguen utilizando, igual más en campos de tipo optométrico más que en el pedagógico, en el educativo, y que la intención de esa forma de leer es aumentar a ver cómo se llama esto, la cantidad de información que conseguimos procesar en cada fijación. Ahora, a ver si me explico con esto. Cuando leemos, aunque nos puede parecer que nuestros ojos, nuestra mirada se va deslizando por las letras, por las líneas que tiene el texto, nuestra mirada no se desliza, no sigue un movimiento así progresivo. Nuestra mirada va haciendo saltos. Esto lo podemos comprobar, ¿no? Si miramos a una persona que esté leyendo, si nos colocamos por debajo de manera que le podamos ver los ojos, veremos que los ojos no hacen un movimiento uniforme, sino que los ojos van haciendo unos movimientos muy rápidos y paradas, ¿no? También podríamos poner un espejo en la mesa y ver los ojos de esta persona. Y bueno, quien no lo haya hecho nunca es una cosa curiosa de ver, ¿no? Es interesante. Estos movimientos rápidos se les llama movimientos sacádicos. Son rapidísimos, son muy automáticos y las paradas se les llama fijaciones. Y en las fijaciones, en realidad, es cuando leemos, es cuando extraemos información del texto. Entonces, la idea de este tipo de ejercicios era que cuando se hace la fijación, la cantidad de letras, la cantidad de texto que ves sea cada vez mayor, ¿no? Como que se pudiera entrenar esto. Y eso parece que no es posible, que no podemos modificar especialmente la cantidad. Sí que posiblemente con la edad, con el desarrollo, con la práctica inicial, esto mejora, pero luego no tenemos muchas posibilidades de influir en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de ejercicios no cumplirían hay otros de lectura en columnas, ¿no? El texto que está puesto en 3 columnas para que hagas 3 fijaciones en cada línea y cosas así, pero no parece que cumplan su objetivo. Como ejercicio de lectura, pues bueno,
un ejercicio de lectura, ¿no? Pues leer siempre está bien, sea en línea, en pirámide, en columnas o como sea, ¿no? Eso no hay problema. Pero eso posiblemente no va a tener ese efecto que es el que pretendíamos, ¿no? Es muy difícil influir en los movimientos sacádicos y en las fijaciones, ¿no? Aunque hay determinadas intervenciones que pretenden hacerlo, pero además no parece ni siquiera que sea una cosa interesante, que sea un buen objetivo, porque no es que las fijaciones y los movimientos determinen lo que luego vamos a comprender, sino que es al revés. Nuestra comprensión, nuestra manera de leer, es lo que hace que nuestros movimientos sacádicos y nuestras fijaciones sean de una forma o de otra, tengan un ritmo u otro, vayan hacia en una dirección o en otra. Entonces, una de las recomendaciones que se suele hacer para mejorar, ¿no?, la comprensión o para mejorar el hábito lector es recomendar leer todos los días un poquito. Entonces, esta se sigue haciendo. ¿Tú piensas que a mayor tiempo de lectura, mayor comprensión lectora o no tiene por qué? Hombre, posiblemente no es una relación totalmente lineal, pero la gente que lee mucho suele tener mejor comprensión lectora. Claro, lo que igual es arriesgado es defender una relación causa-efecto, porque igual la gente que lee mucho tiene mejor comprensión lectora porque leen mucho, o igual leen mucho porque tienen mejor comprensión lectora. Es decir, claro, es que igual el que lee y no entiende nada, pues esa actividad no le gusta y la abandona, ¿no? Y trata de no hacerla. Pero bueno, por lo menos una relación entre cantidad de lectura y comprensión sí que hay. Y en algunos estudios de seguimiento, en algunos estudios evolutivos, sí que parecen apoyar más la hipótesis de que, bueno, de leer, practicar la lectura va a mejorar la habilidad de lectura y va a mejorar la comprensión. Tenemos una pregunta que nos hace Michael y nos dice: a mí me gustaría preguntarte sobre las últimas afirmaciones de Gerardo Aguado, sobre que la conciencia fonológica no es tan predictora como se presumía para leer en español. Es una pregunta polémica. Bien. Vale. Sí, o sea, claro, la conciencia fonológica, la importancia que le damos a la conciencia fonológica nos viene de la investigación, ¿no? Que nos descubre, es el descubrimiento de finales del siglo XX, ¿no? El papel que tiene la conciencia fonológica, las habilidades fonológicas en la lectura, ¿no? Más en la parte, igual en la parte mecánica que en la parte comprensiva. Pero estas investigaciones, como suele pasar con la mayoría de las investigaciones que se hacen en educación, las hacen sobre todo los estadounidenses, los angloparlantes, bueno, porque el país donde más investigación pedagógica se hace es Estados Unidos, pero claro, los siguientes pues posiblemente van a ser otros países angloparlantes, ¿no? Se hace mucha investigación pedagógica en Inglaterra, se hace en Nueva Zelanda, en Australia también se hacen muchas cosas, claro, países angloparlantes, ¿no? Que son los que dominan el conocimiento que tenemos sobre la lectura. ¿Qué pasa? Que el inglés es una lengua muy, muy opaca, es una lengua fonológicamente más compleja, es una lengua en la que hay muchas irregularidades, en las que hay muchas excepciones y posiblemente para los angloparlantes la conciencia fonológica es más importante y más difícil de adquirir. Mientras que para los hispanohablantes la conciencia fonológica, ¿no? Por ejemplo, un predictor que puede ser equiparable a la conciencia fonológica. Un momentito, voy a ver si tengo aquí unos datos. Sobre esto hay una publicación muy reciente sobre, predictores de la comprensión lectora en español. Aquí lo estoy viendo, sí. A ver, la conciencia fonológica tiene una correlación de 0,42 con la comprensión lectora. El principio alfabético, es decir,
el conocimiento de las letras, la lectura de palabras, la lectura de pseudopalabras, tiene una correlación de 0,39, casi iguales. El conocimiento de las letras en España es simplemente el saber cómo se llaman las letras, da un montón de información de conciencia fonológica, porque la mayoría de los nombres de las letras incluyen el sonido de la letra. Para, para bastantes lectores eso es suficiente nivel de conciencia fonológica. Es muy curioso el caso de Finlandia, ¿no? Igual me voy un poco de tema, pero es que esta historia me encanta contarla, ¿no? Tenemos ahí, surge por redes sociales, ¿no? Vemos cartelitos, cosas, ¿no? En Finlandia no se Sí, un enseña a leer referente a los niños total. hasta los 7 años, Sí. cosa que es cierta, es decir, bueno, es cierta, pero con un poco de truco, ¿eh? Ujú. Se les enseña a leer a los 7 años, pero otra cosa es que aprendan a leer a los 7 años. Cuando se les enseña a leer a los 7 años, se calcula que aproximadamente la mitad de esa gente ya sabe leer. Claro. ¿Y cómo han aprendido si no les han enseñado? Son más listos que nosotros. En Finlandia, lo que se hace antes de los 7 años es enseñarles las letras. Las letras sí que se les enseñan y además se hace seguimiento, es decir, tienen hasta ciertas referencias, ¿no? Si a los 6 años un niño no conoce no sé cuántas letras, ¿no? Pues hay que seguirle especialmente porque está en riesgo de tener problemas. Pasa Ujú. también que el finlandés es posiblemente, si no uno de los idiomas más transparentes del mundo. Las relaciones entre letras y sonidos son de lo más simple que hay. Entonces, ¿qué les sucede? Que simplemente con aprender las letras y cómo se llaman las letras y cómo suenan las letras, la mitad de esos finlandeses ya consiguen leer, ya con eso tienen todo lo que necesitan para poder leer. El español no es tan transparente como el finlandés, pero el español es español castellano, que le llamamos a veces diferente en distintos países. Es también uno de los idiomas más transparentes que hay. Entonces, necesitamos menor dominio de la conciencia fonológica. Y en ese sentido, pues bueno, es razonable. Luego claro, hay otra cuestión, y es que la conciencia fonológica, la que más nos interesa, que es la conciencia fonémica, aunque tenemos la idea enseñamos, ¿no? En la escuela infantil, trabajamos la conciencia silábica, luego trabajamos la conciencia fonémica y luego les enseñamos a leer. Eso es lo que creemos que hacemos o lo que creemos que deberíamos hacer. Pero en realidad la adquisición de la conciencia fonémica se produce más o menos al mismo tiempo que se está aprendiendo a leer. Entre los 5 o 6 años, incluso algunas de las operaciones más complejas de conciencia fonémica, después de los 6 años, es cuando la gente tiene la capacidad de hacerlas. Entonces, la conciencia fonémica es muy difícil de desligar del conocimiento de las letras. Es decir, claro, cuando la gente está trabajando, ya conocen las letras o ya conocen bastantes letras, ¿no? Y entonces llega un punto en el que no sabemos muy bien qué estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si ahora pidiera un ejercicio de conciencia fonológica, ¿no? Que sería, por ejemplo, ¿cómo se diría helicóptero al revés? ¿No? Helicóptero empezando por el final, ¿no? Ujú. Y ¿no? el darle la vuelta, posiblemente si tenemos que hacer una tarea de conciencia fonológica difícil como esa, lo que vamos a hacer, al menos los que estamos aquí, es no hacerla, sino pensar qué letras tiene el helicóptero. Incluso habría yo no me complico la vida, escribo helicóptero y ahora lo leo de derecha a izquierda. Es decir, llega un momento en el que no sabemos si estamos trabajando con fonemas o con letras, porque ya no lo podemos desligar. En ese sentido, posiblemente como predictor del aprendizaje de la lectura, el conocimiento de las letras parece que funciona mejor por ejemplo, que la conciencia fonológica. De cualquier manera, bueno, es una cosa en la que todavía
necesitaríamos más datos específicos de hispanohablantes. Sí que yo aquí en una cosilla que todavía no está publicada, hacemos una revisión de investigación realizada con hispanohablantes de decodificación, ¿no? De aprendizaje de la decodificación, es decir, de leer correctamente, ¿no? O de si ya sabes leer, de leer mejor, con menos errores. Y lo que encontramos es que, bueno, hay muchas intervenciones que producen mejora en la decodificación, pero hay 3 cosas que las mejoras que producen son significativamente, o sea, los programas que incorporan eso funcionan significativamente mejor que los programas que no tienen esas características. Y una es entrenamiento de la conciencia fonológica, otra es enseñanza explícita de las relaciones entre letras y sonidos, y la tercera es muy divertida porque tiene poco que ver con el asunto, que es actividades de comprensión, ¿no? Los programas de lectura inicial, los programas de enseñanza o los programas de refuerzo de la lectura que incluyen actividades de comprensión funcionan mejor para conseguir que la gente lea correctamente que los que no incorporan actividades de comprensión. Que, bueno, es que tenemos varias preguntas y si no se hará muy, muy extenso. Nos pregunta Shirley que las experiencias vivenciales facilitarían la comprensión lectora en estudiantes con trastornos de desarrollo del lenguaje. Sí, por supuesto. Claro, otra cuestión es que en un trastorno del desarrollo del lenguaje, la propia intervención en el lenguaje va a mejorar la comprensión lectora, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que además como grupo, las personas que tienen TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje, tienen un rendimiento inferior en lectura y en comprensión lectora que compañeros y compañeras que no tienen trastorno del desarrollo del lenguaje. Además, la diferencia es muy grande, ¿no? Es un grupo de mucho riesgo de tener dificultades de lectura y de comprensión. El propio tratamiento, es decir, la mejora de la sintaxis, la mejora de la fonología, la mejora del léxico, todo lo que se haga en intervención del trastorno de desarrollo del lenguaje, tenemos muchas razones para pensar que va a repercutir en mejora de la comprensión lectora, y todo lo que sean conocimientos y experiencias es bueno para la comprensión lectora, pero de todo el mundo, de los que tienen trastorno del desarrollo del lenguaje y de la mía. Yo, por ejemplo, si ahora me pongo a leer, yo qué sé, textos de literatura clásica japonesa, ¿no? Aunque estén traducidos, sí, ¿no? Que estén traducidos al español, pues si no, no voy a leer nada, ¿no? Pero me pongo a leer esto y hay cosas que se me escapan, hay cosas que no entiendo, ¿no? ¿Y qué quieren decir con esto? Y claro, hay sitios que nombran y dicen, sí, claro, ellos que lo conocen ya saben lo que hay ahí, pero yo no sé lo que hay, yo no sé lo que hay, yo no sé por qué van a ese sitio, si yo me voy a vivir 10 años a Japón, conozco esos sitios, conozco esas costumbres, empiezo a entender. Claro, ¿por qué nos cuesta tanto leer el Lazarillo? Bueno, o al alumnado, ¿no? Con el que. ¿Por qué a mi hija que está ahora en ello le cuesta tanto leer el Lazarillo de Tormes? Por el vocabulario que se utiliza, las expresiones, ¿no? No, Que la pero manera de escribir. no solo el vocabulario, sino porque a veces no entiende la vida que llevaba aquella gente que vivía de una manera diferente a nosotros. Y el Lazarillo de Tormes es un libro sencillo, es un libro que en su época pues era un libro que les hacía partirse de risa, ¿no? Que era divertido, pero actualmente nuestro alumnado lee el Lazarillo de Tormes y se le hace difícil, se le hace arduo, por vocabulario, por expresiones, ¿no? Formas de construir las oraciones pues que ya se han pasado de moda, que no se utilizan, pero muchas veces también, ¿no? Por falta de conocimientos, por falta de experiencia, o sea, por no compartir cosas que en aquella época eran normales y en la nuestra no. Imaginémonos, yo qué sé, una cosa, un relato sobre un bautizo. Claro, un relato sobre un bautizo da muchas cosas
sobreentendidas, ¿no? Muchas cosas pues, por ejemplo, si voy a contar algo sobre un bautizo, igual no necesito decir que tuvieron que entrar dentro de una iglesia. Lo damos por supuesto. Claro, Claro. a lo mejor no sé, un esquimal que lea eso, pues no entiende bien ciertas cosas porque él no las puede dar por supuesto porque no tiene ese conocimiento, esa experiencia. Entonces siempre tener experiencias y tener conocimientos va a ser bueno para la comprensión lectora. Posiblemente lo más importante, los textos que mejor entendemos son aquellos en los que tenemos mucho conocimiento sobre el tema del que tratan. Claro. Entendemos Tiene mejor lógica. Sí, sí, tiene lógica, claro. las novelas y las narraciones que los textos expositivos, porque en las novelas y las narraciones normalmente tratan de algo de lo que sabemos mucho. Las personas, sus relaciones, sus objetivos, sus miedos, sus deseos, ¿no? De eso normalmente sabemos bastante. Entonces, las novelas las entendemos bien, pero claro, ya los textos expositivos que tratan sobre las turbinas o sobre la extracción del carbón o sobre el hombre de Neandertal, pues eso ya nos cuesta más entenderlo porque requieren conocimientos especializados que no siempre tenemos. Entonces, según lo que estás comentando, si detectamos un niño con dificultades de comprensión lectora, le ofrecemos textos sobre cosas que él ya sepa, ¿no? Sí, tenemos no solo eso, ¿no? Sino cuando trabajamos en el aula, cuando trabajamos un texto para toda la clase, si la gente no tiene los conocimientos claves, si no tiene los conocimientos necesarios, ¿no? Yo qué sé, me voy a, me voy a cuarto de primaria y les llevo un texto sobre el auge del nazismo en Alemania en los años 30 que puede ser un Sí. texto que esté escrito de una forma sencilla, pero claro, les falta contexto, les falta visión histórica, les falta información. Eso va a ser poco productivo a no ser que yo les dé los conocimientos que necesitan. Es decir, si yo doy una explicación, ¿no? sobre qué es el nazismo, sobre cómo se vivía en aquella época, o yo doy unas explicaciones o buscamos información, ¿no? Que puede ser oye, pues ahora vamos a dedicar un tiempo, ¿no? A buscar información sobre estos temas, vamos a hacer un proyecto y luego, una vez que tenemos esa información, podemos enfrentarnos al texto. Si no, va a ser poco productivo leer un texto del que no tienes conocimientos clave para poder interpretarlo. Muy interesante esto que has comentado porque creo que es algo que no se tiene en cuenta y que tampoco se conoce. Y creo que es bastante relevante, ¿no? Tenemos alguna pregunta más, pero ya debemos ir concluyendo el encuentro. Pero Sandra nos pregunta, a mí me gustaría saber la opinión sobre comenzar la lectoescritura en una lengua que no es la materna de los niños, porque no tienen una buena comprensión al no contar con un rico vocabulario. Sí, claro, no sé en qué situaciones no se puede. A ver, claro. A lo mejor alguien que sea de otro país y Sí, venga a claro, pues, España. sí, esto nos está sucediendo aquí en Navarra, ¿no? Pues, por ejemplo, gente que viene de alumnado que viene de Marruecos a trabajar, si vienen sus familias, a trabajar en el campo, aquí hay mucha agricultura. eh, y claro, vienen a la escuela y se tienen que escolarizar en español, en castellano y a veces en euskera, dependiendo de dónde vayan a parar. Evidentemente, mm, es lo que se puede hacer. Es decir, es que tampoco hay recurso para hacerlo de otra manera, pero por supuesto no es lo ideal. ¿No? No sé si pudiera haber algo de esto igual en colegios de tipo bilingüe. Bueno, aquí tendríamos el, en Navarra la educación se puede hacer en castellano, en euskera o en distintas modalidades mixtas, ¿no? Entonces, sí que puede haber el caso, lo hay, ¿no? De familias que no, que no hablan en euskera, pero optan porque sus hijos aprendan euskera, entonces
hacer una escolarización totalmente en euskera, donde la enseñanza de la lectura y la escritura se hace en euskera. Afortunadamente, en estos casos, por lo menos, el euskera y el castellano tienen un sistema fonológico muy parecido, casi igual, tienen unas relaciones entre letras y sonidos muy similares, es decir, cualquier persona, aunque nunca haya visto una palabra en euskera, puede coger una página en euskera, leerla en voz alta y cometerá pocos errores. Si sabes leer en español, es muy parecido, ¿no? Pues por lo menos en ese sentido, esto se facilita. Pero desde luego yo recomendaría que la enseñanza de la lectura y la escritura se hiciera siempre que se pueda en la lengua materna. Porque claro, si no tienes dominio de la lengua en la que te van a enseñar, toda esta parte de ¿no? lo que necesitamos, ¿no? Un poco de conciencia fonológica y conocimiento de las relaciones entre letras y sonidos, y luego poder practicarlo y reconocer palabras y ver que eso te sirve, ¿no? Y ver que con eso descifras mensajes. Claro, si no estás descifrando nada, pues eso va a ser muy aburrido y poco productivo. Nos preguntan cómo sabemos si un niño está preparado o no para iniciar la lectura. Mi sensación es que cada vez en los colegios inician antes esta adquisición. Vale, pues realmente no sabemos cuando alguien está preparado para iniciar la lectura. Es decir, la lectura tampoco es una cosa que se adquiere cuando llegas a un nivel determinado de esa, la idea de la madurez para la lectura, ¿no? Alcanzas un nivel de madurez y entonces ya está, ya aprendes a leer. La lectura se enseña, ¿no? Y se puede, quien tiene ciertas carencias, le puede costar más, ¿no? Puede necesitar, hay que hacer más esfuerzo de enseñanza, pero puede aprender. Curiosamente, incluso durante el aprendizaje de la lectura, ¿no? Estas carencias que pueden ser, por ejemplo, de conciencia fonológica, en cierta manera, se van supliendo, se van trabajando también. Otra cuestión es esto, ¿no? Del aprendizaje del adelanto de la edad del aprendizaje de la lectura y la escritura, que bueno, aquí tenemos, ¿no? Por una parte un marco normativo, ¿no? Que nos dice que la enseñanza de la enseñanza de la lectura en el marco normativo actual no queda, sabemos que no se hace en infantil, ¿no? Luego como en primaria no nos hablan de ella, ¿no? Yeah. A veces digo en plan de WhatsApp, ¿no? Que la enseñanza de la lectura se da en ese verano, que entre tercero de infantil y primero de primaria, durante las vacaciones de verano, es cuando la gente aprende a leer, al menos según nuestro currículo. De momento, ¿no? Que no vuelva a cambiar el currículo. De cualquier manera, en la práctica hay centros que hacen enseñanza explícita de la lectura y la escritura en educación infantil. Hay centros donde esto se hace al iniciar la primaria, pero más o menos en torno a los 5 o 6 años, tercer curso de infantil, primer curso de primaria, la mayor parte de la gente se les está ofreciendo la enseñanza de la lectura en ese intervalo. Y parece un intervalo en el que se puede hacer con bastante solvencia. Es decir, la mayor parte de la gente en esas edades va a aprender a leer. A algunos les va a costar mucho o no van a aprender o van a adquirir un nivel muy mínimo, ¿no? Con muy poco desarrollo. A esos tenemos que prestarles especial atención porque pueden ser los primeros indicadores de un trastorno de aprendizaje, es decir, de una dislexia. Y esto hay una especie, ¿no? de coste-beneficio, es decir, dentro de ese intervalo, cuanto antes haga la enseñanza explícita, más tiempo me va a llevar. Cuanto más tarde, menos tiempo me va a llevar, ¿no? Esto lo decían las maestras en mi colegio, sobre todo las más mayores, cuando yo entré a trabajar, ¿no? Si enseñas a leer en tercero de infantil, le tienes que dedicar un curso.
en primero de primaria, para Navidad ya están leyendo, ¿no? Bueno, era un poco su experiencia, su intuición, y se parece bastante a lo que sucede. Claro, si enseñamos a leer antes del tercer curso de infantil, todavía le tenemos que dedicar más tiempo. Es decir, no por enseñar a leer antes la gente va a aprender a leer. Sí que van a aprender a leer antes, pero no por enseñar un año antes van a aprender un año antes. Por enseñar un año antes van a aprender unos meses, un mes, unas semanas antes. No hay, se empieza a ser desproporcionado el esfuerzo que se hace con respecto al resultado que se consigue y sobre todo que ese tiempo que estamos dedicando a eso no lo estamos dedicando a otras cosas. Claro, aquí lo podríamos dedicar. ¿Qué cosas serían más relevantes ahí, Juan? ¿Eh? ¿Qué cosas? Bueno, yo considero que hacer un trabajo de, que por otra parte sería, porque claro, estamos hablando de la mecánica de la lectura. Recordemos que leer es luego la confluencia de la parte mecánica, de la parte lingüística, de la parte ejecutiva. Entonces, todo lo que tenga que ver con la comprensión lo podemos trabajar muy bien. Es decir, a la gente le podemos leer historias, le podemos leer relatos, los podemos comentar, podemos hacer preguntas sobre ellos, podemos adquirir vocabulario a través de ellos, podemos familiarizarnos con la estructura del texto narrativo a través de ese tipo de actividad sin necesidad de que De hecho, esta es una cuestión, claro, porque además encima, cuando a la gente le enseñamos a leer, tenemos la tendencia de dejar de leerles. Todavía cuando son más pequeños, cuando saben leer, les leemos cuentos, ¿no? Pero en cuanto saben leer, Toda la razón. a un lector inicial, a alguien con 5, con 6 años que acaba de aprender a leer, claro, ¿qué textos va a leer? Va a leer textos muy sencillos, muy breves, con muy poca estructura, mientras que esa misma persona se puede seguir beneficiando de textos más complejos, con un vocabulario más sofisticado, que oiga leer a un adulto, ¿no? Entonces ahí nos perdemos cosas que pueden ser muy interesantes, ¿no? Podemos trabajar habilidad inferencial, podemos trabajar incluso habilidad crítica con gente que sean prelectores. Luego eso en el futuro ya lo encarrilarán, ¿no? Con esa otra parte de la lectura que nos viene de la mecánica, ya se juntará todo para crear gente competente. Juan, ¿algún consejo, algún material que nos recomiendes para primaria? Pues no me atrevo a... Tú tiras millas y nos No me atrevo recomendarías de todo. a recomendar un material. Recomiéndanos 3 cosas. ¿Eh? Yo, o sea, más que un material, yo lo que recomiendo es que se trabaje la lectura, que busquemos buenos textos, que busquemos textos interesantes, textos ricos, que hagamos buenas preguntas. Eso me parece interesantísimo, ¿no? Porque muchas veces nos fiamos, ¿no? El material, ¿no? Pues ya está, en el material ya vienen las lecturas, ya vienen las actividades, ya vienen las preguntas, pero ¿y si no son buenas? ¿Y si no, que hagamos preguntas variadas, preguntas que lleven a profundizar en el texto? Y un tercer consejo sería que no nos limitemos a hacer preguntas y que la gente responda preguntas, sino que les demos realimentación, que les demos feedback, ¿no? Que no solo les informemos de si han respondido bien o mal, sino por qué está bien o por qué está mal lo que han respondido, cómo respondería yo, por qué esta sería una buena respuesta. Hay una cosa que estamos muy centrados también, ¿no? En esta actividad de trabajo de la lectura, que es leer un texto y responder preguntas, ¿no? Eso lo repetimos un montón de veces, que no es una mala actividad, ¿eh? No trato de criticarla, es una buena actividad. Igual es un poco aburrido hacer siempre la misma, Un poquito, sí. pero, o sea, tenemos datos de que es productivo.
Especialmente si hacemos lo que he dicho, cuidar bien el texto, cuidar bien las preguntas, cuidar bien lo que hacemos después de que la gente ha respondido a las preguntas. Pero curiosamente, algunas de las guías de educación basada en evidencias que se han hecho en países anglosajones, a la actividad que le dan más peso, a la actividad estrella, es el debate sobre los textos. Es leer un texto y comentarlo en el aula. Qué Que buena. también, Me que encanta también el vamos a debate. Me hacer encanta. preguntas, pero lo vamos a hacer de otra manera, porque las preguntas no las va a responder cada uno individualmente y luego le informamos de si ha acertado o no ha acertado, sino que las preguntas las vamos a responder entre todos los que estamos en la clase, ¿no? Y el maestro, la maestra, lo que va a hacer es plantear buenas preguntas y plantear, muy importante, lo que llaman preguntas de seguimiento. Las preguntas de seguimiento son aquellas de justifica lo que has respondido. ¿Vale? ¿Y por qué has respondido eso? Y si tú has respondido eso y el compañero ha respondido otra cosa diferente, ¿cómo os podéis poner de acuerdo? ¿O cómo podemos hacer para saber con qué respuesta nos quedamos? ¿No? Ese tipo de preguntas vamos a hacer eso, vamos a intentar que todo el mundo participe, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y esta es una actividad, claro, que lo que nos pasa es que quizá las editoriales, ¿no? O quienes crean materiales, pues no, ahí no hay rentabilidad económica, ¿no? En Sí, sí. llevar cualquier texto a la clase y hablar sobre él, ahí no vas a vender mucho, ¿no? Pero es una actividad muy, muy importante y muy interesante, ¿no? Y que tendríamos que dominar ese formato. Juan, el primer fin de semana de marzo estará realizando la formación en Formando Cerebros de estrategias de comprensión lectora. ¿Qué puede aportarnos esa formación? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, las estrategias de comprensión, no, yo suelo decir, las estrategias de comprensión lectora probablemente no son la mejor manera de mejorar la comprensión lectora. La mejor manera de mejorar la comprensión lectora es conseguir una extensa y profunda cultura general. Uh-huh. Pero bueno, para eso tenemos todo el sistema escolar, ¿no? Precisamente uno de los objetivos de la escuela es que la gente acabe su formación básica teniendo una buena cultura general. Cosa que hoy en día hay voces en contra de eso que creo que están muy desorientadas y muy equivocadas. Pero las Luis, oye, estrategias... eso, lo de la cultura general, que no está bien, no lo sabía. ¿Eh? Bueno, no es difícil encontrar para qué aprender conocimientos, ¿no? Todo se puede encontrar en Internet con un buscador para... Sí, sí, bueno, encuentras las cosas con un buscador si tienes conocimientos previos de lo que estás buscando, si no, ya. no vas a encontrar. Bien, y las estrategias de comprensión lectora son la forma de mejorar la comprensión lectora que tiene más respaldo empírico. Si Uh-huh. atendemos a la investigación, ¿no? A lo que se ha investigado, a los datos que tenemos, el gran campeón son las estrategias de comprensión lectora. Y aquí sí que tenemos investigación específica hecha en español y produce la enseñanza y el uso de estrategias produce mejoras en la comprensión, ¿no? Eso actualmente es algo indudable. Entonces, pues lo que vamos a ver son varias estrategias de comprensión lectora y el gran problema de las estrategias de comprensión lectora, el gran problema que tenemos con las estrategias de comprensión lectora, que no son algo especialmente nuevo, que no son algo especialmente sofisticado, es el que la gente, aunque las conozca, no las utiliza. ¿No? A veces El es alumno... complicado, ¿no? A lo mejor organizar el aula o el material es complicado, a lo mejor se complica por ahí, pero bueno, ya nos enseñarás cómo poder mejorar todo eso. Así que, bueno, Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis puesto vuestra confianza en Formando Cerebros y gracias por todo lo que habéis preguntado porque lo habéis hecho mucho más ameno. Y bueno, os espero en la formación si queréis seguir aprendiendo sobre estrategias de comprensión lectora de la mano de Juan, que sabéis que no tiene ningún desperdicio y que será súper útil. Así que muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muy Adiós. bien, muchas gracias, adiós.